Proceso de actualización curricular de Ciencia y Tecnología para segundo ciclo. Webinar 3. Estructura y energía de la célula. Buen día, bienvenidos al webinar correspondiente a la temática Estructura y energía de las células. Mi nombre es Wilwinic Orantes. Comencemos. Como pueden apreciar en las imágenes, los seres vivos, tanto macroscópicos como microscópicos, realizan diferentes actividades. Todas estas actividades tienen algo en común, y es el consumo de energía. Por ende, podemos decir, en general, que todos los seres vivos usan energía. Diversas actividades requieren energía. Entre ellas, las más comunes son el movimiento y transporte de sustancias. Nosotros, por ejemplo, nos movemos y pensamos gracias a esta capacidad de usar energía. Incluso algunos parásitos intestinales, como las amebas, también son capaces de moverse. Se mueven para poder parasitar y para poder reproducirse en el interior del organismo al cual parasitan. Microscópicamente, nuestras células también tienen movimientos internos. Los microtúbulos son capaces de moverse, como puede apreciarse en esta figura. Pero, ¿cómo obtenemos energía los seres vivos? ¿De dónde provendrá esa energía? ¿Y cuál será la naturaleza de esta energía? Muy bien. Normalmente, nosotros desayunamos alimentos típicos. Entre estos alimentos típicos destacan en nuestro país las pupusas. Pero, ¿qué contienen las pupusas principalmente que nos permite obtener esa energía que requerimos para nuestro día a día? Las pupusas están elaboradas en base a la harina. ¿Esta harina de qué está hecha? Pues esta harina se fabricó basándose en un grano básico. Generalmente se utiliza maíz o se utiliza arroz. El maíz y el arroz contienen glucosa, es decir, contienen una gran cantidad de azúcar. Este azúcar es consumido por nosotros y esto nos permite obtener energía, la que utilizamos para nuestro día a día. Perfecto. Pero, ¿de dónde proviene entonces la energía que utilizan las plantas, por ejemplo? Al observar la naturaleza y nosotros mismos, nos damos cuenta que compartimos ciertas necesidades con las plantas. Por ejemplo, las plantas requieren también una fuente de azúcar para sobrevivir. Pero, ¿de dónde obtienen el azúcar las plantas para poder sobrevivir? Pues las plantas obtienen el azúcar gracias a un proceso llamado fotosíntesis a partir de la energía de la luz solar. Mediante este proceso, ellas obtienen azúcares, pero a su vez requieren CO2 que nosotros exhalamos y agua. Nosotros posteriormente les robamos ese azúcar para poder nosotros obtener energía, la cual utilizamos para nuestras actividades. Pero, ¿cómo es la energía biológicamente útil y de dónde proviene? Anteriormente habíamos hablado que requerimos algunos componentes para poder obtener energía biológicamente útil, y entre estos componentes hablábamos sobre el azúcar. Pero, ¿será el azúcar la verdadera energía biológicamente útil que nos mueve y nos permite pensar? ¿O será que esta energía tiene otra forma distinta? Pues resulta que nuestra alimentación no solo se basa en azúcar, sino más bien nuestra alimentación es muy diversa. Comemos animales, comemos plantas, comemos hongos. El interior de los hongos, de las plantas y de los animales contiene proteínas y también contiene azúcares. Pero también nosotros nos gusta agregarle un poco de aceite, nos gusta agregarle un poco de margarina, la cual también tiene origen vegetal. Entonces, todos estos componentes llamados biomoléculas energéticas tienen algo que nos permite obtener energía biológicamente útil. Vamos a averiguar un poco más sobre ese algo, pero antes de ello debemos de centrarnos en qué es la energía biológicamente útil. Pues resulta que esta energía no es ni azúcar, ni grasa, ni proteína. Esta energía consiste en unos enlaces inestables
que se encuentran en una molécula que se encuentra acá llamada nucleótido trifosfatado. Normalmente decimos que el ATP es energía y pues el ATP es un nucleótido trifosfatado que solemos utilizar como fuente de energía biológicamente útil, es decir, es un tipo de energía biológicamente útil. El otro tipo de energía biológicamente útil que tenemos es un tipo de energía muy interesante, es esta que está acá. Estamos hablando de los gradientes eléctricos o gradientes químicos. Estos gradientes tienen que verlos como si fueran una ola o más bien una cascada que mueve una turbina. Cuando una sustancia a un lado de una membrana se encuentra en mayor concentración que en el otro lado de la membrana, genera una corriente llamada gradiente, y este gradiente puede utilizarse de la misma forma que nosotros convertimos la energía de las corrientes de agua en energía eléctrica a través de una turbina. Este gradiente mueve proteínas que tienen forma de turbina, y estas proteínas que tienen forma de turbina permiten realizar un trabajo. Ahora, para ello detallaremos un poco más sobre la naturaleza de la energía biológicamente útil. ¿Qué naturaleza tendrá esta energía biológicamente útil? Muy bien, para responder a esta pregunta debemos hacernos otra. ¿Por qué los nucleótidos trifosfatados funcionan como energía biológicamente útil? Al observar su estructura nos damos cuenta que presentan una serie de cargas negativas subsecuentes que generan una repulsión electrostática. Acá tenemos algunas cargas negativas subsecuentes. Acá hay unas cargas negativas, acá también hay cargas negativas y acá también hay cargas negativas. Al encontrarse estas cargas negativas, una subsecuente a la siguiente, eso genera una repulsión electrostática, tal como ocurre una repulsión al colocar imanes con el mismo polo unos junto al otro. Provoca una repulsión. Entonces, uno de estos grupos, fosfato, sale disparado, como si fuera una explosión de un cohete, de un mortero o de un fulminante. Y esta explosión puede servir para impulsar algo. Y ese algo suele ser un músculo o suele ser el movimiento de sustancias que nos permite pensar. Entonces, esa explosión, tal como una explosión impulsa el movimiento de un motor a combustión, estas microexplosiones moleculares permiten el movimiento de nosotros, los organismos vivos, y todas nuestras actividades. Entonces, esta es la energía liberada de esa explosión llamada hidrólisis del ATP. Por otro lado, tenemos, como yo les mencionaba antes, el gradiente. Esas moléculas que están formando un gradiente generan un impulso, como una corriente, y esa corriente puede mover algunas proteínas que funcionan como una turbina que nos permite desarrollar o elaborar un trabajo. Por ejemplo, el trabajo de mover aminoácidos desde un lado de la membrana al otro lado de la membrana, o mover algunas sustancias que utilizamos. Ese movimiento ocurre principalmente gracias a utilizar estos gradientes. ¿Cómo las biomoléculas energéticas entonces permiten obtener energía biológicamente útil? Descubramos cómo ocurre esto. Muy bien, ¿por qué entonces estas biomoléculas energéticas permiten obtener energía biológicamente útil? Es decir, ¿por qué permiten generar ATP y por qué permiten generar gradientes? Resulta que este tipo de biomoléculas presenta electrones de alta energía. Estos electrones están muy cerca del carbono y se visualizan en color rojo en las figuras. Acá pueden observar, esta es una molécula de glucosa. Es un clásico producto de nuestra alimentación, es lo que consumimos. Y estos electrones que están uniendo carbonos entre sí o carbonos e hidrógenos, como puede destacarse acá, son electrones mostrados en rojo.
esos electrones tienen la capacidad de realizar un trabajo. Es cuestión de explotar la energía que esos electrones tienen para poder obtener energía biológicamente útil gracias a estos electrones. Entonces, las biomoléculas energéticas de nuestro alimento, como la glucosa, los aminoácidos, las proteínas o los lípidos, contienen estos electrones que nosotros explotamos para obtener energía biológicamente útil. Ahora bien, ¿será que existen electrones más energéticos que otros en lo que consumimos? Pues resulta que sí. Las grasas normalmente decimos que contienen mayor cantidad de energía que los azúcares. Es decir, 1 gramo de grasa tiene más energía que 1 gramo de azúcar. Y es algo cierto y tiene una explicación molecular. Y resulta que las grasas tienen muchos de estos enlaces carbono e hidrógeno. En estos enlaces carbono-hidrógeno, los electrones están mucho más cerca del carbono, o más bien relativamente más cerca del carbono que del hidrógeno. Entre más cerca del carbono se encuentran esos electrones, tienen mayor capacidad de realizar un trabajo. Y decimos también que esos electrones, al estar más cerca del carbono, están en un estado más reducido, que tiene mayor energía disponible para obtener energía biológicamente útil, que es con la que nos movemos y con la que funcionamos. Entonces, los azúcares, que son moléculas que contienen muchos OHs. Los OH se llaman también grupos hidroxilos y en ellos evidentemente los electrones están más cerca del oxígeno que del carbono y por ende tiene menor cantidad de energía disponible una molécula con muchos grupos hidroxilos u OHs. A medida digerimos los alimentos, pasamos de una forma más reducida a una forma más oxidada y de una forma más oxidada a otra aún más oxidada y de esta otra aún más oxidada pasamos a otra más oxidada. Estas formas muy oxidadas suelen encontrarse en la punta de las grasas, en la punta de las moléculas de grasas o también en los alcoholes. Ahora bien, posteriormente, una vez pasamos y digerimos todas estas moléculas energéticas, hacemos que pasen del estado más reducido al estado más oxidado y en ese estado más oxidado tenemos el CO2, es decir, eso que nosotros exhalamos, ese producto de desecho, tiene carbono que no contiene energía disponible para obtener y transformarse en energía biológicamente útil en forma de ATP o en forma de gradiente. ¿Qué ocurre entonces al oxidar moléculas orgánicas o biomoléculas energéticas? Ya vimos entonces que estas moléculas orgánicas contienen carbonos reducidos que debemos de ir oxidando poco a poco para poder extraer la energía de esos electrones y convertirla en energía biológicamente útil. Muy bien, ¿cómo podemos comprobar esto? Pues resulta que oxidar es un proceso que también ocurre en ausencia de organismos vivos. Hay algunos procesos que involucran oxidación. Podemos comprobar, por ejemplo, que al oxidar biomoléculas energéticas se libera una gran cantidad de energía aprovechable con ejemplos sencillos. Los procesos de combustión son un ejemplo claro de ello. Durante una combustión, las biomoléculas energéticas pasan de la forma más reducida a la forma más oxidada, liberando una gran cantidad de energía en forma de calor. Por ejemplo, acá nosotros en la madera está hecha de celulosa, es decir, es un polímero que contiene grandes cantidades de glucosa. Entonces, al oxidar este polímero, hacemos que este polímero reaccione con el oxígeno y en el proceso liberamos humo. ¿Y qué contiene el humo? Pues el humo contiene CO2, es decir, hacemos pasar el carbono desde una forma muy reducida que se encuentra acá en estos enlaces
a una forma muy oxidada que ya no se puede utilizar para obtener energía biológicamente útil. Y este es un proceso de combustión, que también podemos oxidar, por ejemplo, el gas propano que se utiliza en la cocina. Y al oxidar el gas propano, pues evidentemente liberamos también humo que contiene CO2 y también contiene monóxido de carbono. Y acá liberamos energía que podemos utilizar para realizar un trabajo, como podría ser cocinar. Entonces, ¿cómo funcionará la energía biológicamente útil? Ya vimos que pueden ser gradientes o pueden ser enlaces inestables de los nucleótidos trifosfatados. Pues, ¿cómo utilizamos esta energía entonces, esa energía biológicamente útil para realizar nuestro trabajo? Pues sabemos que todos los seres vivos estamos hechos de células y la vida depende del trabajo de estas células. Entonces acá introducimos el término trabajo celular. El trabajo celular es aquel trabajo que permite desarrollar todas nuestras actividades a un nivel celular. Y sin ese trabajo celular no podemos movernos, no podemos respirar, no podemos pensar y no podemos hacer nada. De hecho, ningún ser vivo puede hacer nada sin el trabajo celular. Ese trabajo celular consiste en cómo emplear la energía biológicamente útil que nosotros obtenemos a partir de nuestros alimentos. Muy bien, el ATP habíamos hablado anteriormente que tenía esos grupos fosfato que tenían una repulsión electrostática que ocasionaba una explosión. Esa explosión es desencadenada gracias a agregar agua al ATP. El agua viene y facilita la ruptura del grupo fosfato. Y al facilitar la ruptura ocurre lo que llamamos hidrólisis. Esa explosión de hidrólisis del ATP es lo que libera la energía que desencadena el trabajo celular. Uno de los trabajos celulares más comunes que tenemos para poder subsistir es el trabajo anabólico que permite el anabolismo. ¿Y qué podrá hacer el anabolismo? Pues el anabolismo consiste en tomar moléculas simples y oxidadas y volverlas moléculas complejas y reducidas. ¿Para qué hacemos esto y cómo lo hacemos? Por ejemplo, cuando tomamos vitaminas, obtenemos aminoácidos. ¿Y para qué queremos aminoácidos en nuestro cuerpo si no es para obtener energía? Pues nosotros tenemos y usamos proteínas. Por ejemplo, nuestro estómago tiene una gran cantidad de enzimas que nos permite digerir los alimentos. ¿Cómo producimos estas enzimas? Las producimos gracias a procesos anabólicos que permiten su construcción. O sea, construir todos nuestros componentes constituye todos los procesos anabólicos. Ahora bien, también necesitamos obtener energía de nuestros alimentos. Consumimos también moléculas orgánicas con contenido energético. Entonces partimos de moléculas complejas y reducidas de las cuales nos alimentamos, como grasas y azúcares, y mediante un trabajo celular que consiste en catabolismo, podemos obtener moléculas simples y oxidadas más energía biológicamente útil que luego podemos volver a explotar para formar nuestros propios componentes. Entonces este es un frenesí que permite la continuidad de la vida desde una perspectiva molecular y celular. Muy bien, ahora hablaremos un poco sobre los procesos anabólicos, en qué consisten y qué ejemplos tenemos de procesos anabólicos. Las plantas, por ejemplo, y muchas algas realizan uno de los procesos anabólicos más importantes que existen. Y entre ellos tenemos la fotosíntesis como un clásico ejemplo de proceso anabólico. La fotosíntesis pues retoma moléculas altamente oxidadas como el CO2 y utiliza como fuente de electrones el agua para pasar este CO2 a una forma mucho más reducida que podemos consumir posteriormente, como lo es la glucosa. Otro ejemplo de proceso anabólico es la formación de las proteínas. Las proteínas se forman en un proceso llamado traducción del ARN. La traducción del ARN, como puede apreciarse acá, ocurre en un organelo muy abundante llamado ribosoma. El ribosoma
toma aminoácidos y estos aminoácidos los va uniendo como si formara una columna de ladrillos en una cadena o columna de proteína que genera al final la proteína. Mediante este proceso se generan todas las proteínas que utilizamos los seres vivos. ¿Qué ejemplos de procesos catabólicos tenemos? Entre los ejemplos clásicos de procesos catabólicos está la digestión del almidón. La digestión del almidón y también la digestión de los monosacáridos. ¿Cómo inicia la digestión del almidón? Cuando nosotros comemos pupusas, comemos tortillas, comemos cualquier cantidad de almidón. En nuestra saliva tenemos una enzima llamada amilasa que corta ese almidón, que es una molécula grande, en pequeños fragmentos de disacáridos. Y esos fragmentos de disacáridos se cortan después en fragmentos de monosacáridos, entre los cuales tenemos la glucosa. Es decir, cortamos el almidón en pequeñas glucosas, las cuales posteriormente absorbemos, y esas viajan en la sangre y gracias a la insulina entran en nuestras células y posteriormente ahí las descomponemos. Descomponemos esa glucosa mediante un proceso de glucólisis en el cual se genera energía biológicamente útil. Entonces este es un ejemplo, más bien dos ejemplos clásicos de catabolismo. Muy bien, para concluir tenemos que la materia viva, es decir, todos los seres vivos, contienen componentes altamente reducidos, es decir, contienen proteínas, contienen azúcares y contienen grasas. Son componentes altamente reducidos. Además de ello, la materia viva o los seres vivos contienen material rico en información. ¿Y qué podrá ser la información? Nosotros tenemos información hereditaria y nuestras proteínas llevan esa información también. Entonces, definimos información como la disposición ordenada de subunidades en una molécula. ¿Y cómo podemos percibir este concepto? Si tenemos una sopa de letras, esta sopa de letras carece de información. Con esas letras se puede generar un sinfín de combinaciones que nos permitiría, por ejemplo, ordenarlas en las palabras de un libro. Al ordenar esas palabras, entonces pasamos de tener un conjunto de letras que carece de información a un conjunto de oraciones ricas en información. De esta misma forma podemos percibir los aminoácidos de las proteínas como esas letras y a las proteínas que ordenan esos aminoácidos como ese libro rico en información. O también podemos percibir al ADN. El ADN también es una molécula rica en información porque ordena esas letras llamadas nucleótidos en secuencias de ADN que llevan nuestros genes. Muy bien, eso ha sido todo. Me despido de ustedes. Les agradezco mucho por su atención prestada.